Tercer capítulo. La decisión de casarse por amor. Mariquita Sánchez y Martín Thompson. El siglo XVIII, autotitulado Siglo de las Luces y de la Razón, no llegó, sin embargo, a iluminar las conciencias sobre la necesidad de iguales derechos en el hombre y la mujer. Muy por el contrario, el aumento del absolutismo monárquico, unido al florecimiento económico que se dio tanto en España y en el resto de Europa como en América, fue paralelo al aumento de la autoridad del padre sobre los hijos y del marido sobre la mujer. El poder paterno se identificó con el monárquico y el monarca, ascendido por el regalismo de una especie de paternidad universal en su carácter de virrey de Dios, que vio con buen semblante este aumento de autoridad paterna, por lo que recriminaba a la Iglesia su posición tradicional de respetar la voluntad individual en la elección matrimonial de los hijos. Al respecto, Carlos III legitimó la intransigencia de los padres en la pragmática sanción de 1780, que exigía a los hijos hasta los 26 años y a las hijas hasta los 25 solicitar el consentimiento paterno para casarse, so pérdida del derecho hereditario. La pragmática contradecía la esencia del sacramento del matrimonio, según el cual los propios cónyuges son los ministros, es decir, los responsables de formalizar su unión ante Dios y la sociedad. Con esta disposición se quería evitar los casamientos desiguales en fortuna o condición social. El amor ya no sería considerado un requisito indispensable para la unión conyugal. Tampoco el honor, que tanta importancia había tenido para obligar a los olvidadizos a cumplir su palabra de matrimonio. Una combinación de factores socioeconómicos y psicológicos llevaría a la sociedad a recortar algunos privilegios que tenían las mujeres en los siglos anteriores, en cuanto a su derecho de defender su honor y elegir marido. En la América hispana, la gran escala de variaciones cromáticas que existía fue motivo de que se pusiera énfasis en la prohibición de matrimonios con la gente de castas, como decían, a los que tenían rasgos africanos, aunque el utilitarismo reinante pusiera también sobre el tapete la cuestión económica. Los padres, generalmente apoyados por el poder civil, intentaban impedir matrimonios desiguales en fortuna o en raza. Esta actitud paterna, típica aunque no exclusiva del siglo XVIII, se va a enfrentar al espíritu libertario de fines del 700, signado por la proclama de los derechos del hombre, la emancipación y constitución de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Se había llegado a estas instancias luego de una previa revolución de las ideas que comenzó en Europa y repercutió notoriamente en las dos Américas. Los grandes pensadores reivindicaron la libertad como don supremo del hombre, la razón como principal camino para llegar a la verdad y el progreso como el mejor instrumento para lograr la felicidad de los pueblos. Gaspar de Jovellanos vio claro este cambio de una actitud conservadora que valoraba la honra sobre todas las cosas, a otra utilitaria con preponderancia de lo económico. La grandeza de las naciones, afirmaba en informes sobre el libre ejercicio de las artes, ya no se apoyará como en otro tiempo en el esplendor de sus triunfos, en el espíritu marcial de sus hijos, en la extensión de sus límites, ni en el crédito de su gloria, su propiedad o su sabiduría. Todo esto ya es diferente en el actual sistema de la Europa. El comercio, la industria y la opulencia que nace de entrambos son y probablemente serán por largo tiempo los únicos apoyos a la preponderancia de un Estado. Después de viajar por España, el padre Feijó, otro propagador de la nueva mentalidad, señalaba los remedios necesarios para curar la decadencia de su patria: estimular el comercio y el trabajo manual que una mentalidad volcada a los gustos de la aristocracia consideraba poco honroso; cultivar las ciencias físicas y naturales para lograr el progreso como en otros países; reformar la enseñanza fomentando los estudios prácticos de artes y oficios; ayudar a los agricultores;
etc. Estas ideas revolucionarias para una sociedad regida por la tradición y el espíritu conservador, con todo lo positivo y negativo que esto implica, llegarían a un pequeño grupo de americanos ilustrados que verían en ellas el germen de la independencia. Desde el Consulado de Buenos Aires, en 1794, el joven Manuel Belgrano trataría de hacerlas realidad. Mariquita Sánchez nació el 1 de noviembre de 1786, punto de inflexión entre el antiguo régimen conservador y las nuevas ideas libertarias. Sus padres, Cecilio Sánchez de Velasco, un andaluz de Granada, y su madre, Magdalena Trigio, hija de español y criolla, eran arquetipos de la Hispanoamérica colonial y conservadora, celosos de las prerrogativas alcanzadas por su estamento social y guardianes del orden patriarcal y establecido. Doña Magdalena había enviudado de un rico comerciante, Manuel del Arco, y se había podido dar el gusto de elegir el mejor marido según las pautas porteñas del momento, español, honrado y comerciante, que supo administrar y aumentar su fortuna. Vino, marido y Bretaña, de España. Era un dicho de la burguesía porteña de entonces. Siguiendo estas reglas, el matrimonio se apresuró a elegir un consorte para su hija en cuanto ella pisó el umbral de la adolescencia. Pero Mariquita estaba en el bando opuesto, el de las libertades por conquistar. Y la primera conquista sería poder decidir con quién iba a compartir su vida, en las buenas y en las malas. Ingrediente imprescindible para el matrimonio era el amor, y ella ya había elegido a quién amar. Mariquita era una andaluza acriollada de rostro suave, enmarcado por rulos castaños oscuros, con ojos negros de inteligente mirar. Tenía apenas 14 años cuando sus padres le presentaron a un sobrino de su mujer, Diego del Arco, español y comerciante, mucho mayor que ella. A pesar de sus pocos años, Mariquita estaba muy decidida y despierta. En la biblioteca de don Cecilio había algunos libros que ella había devorado después de ir a la rudimentaria escuela para niños y niñas dirigida por Francisca López. En su recuerdo quedaría grabada la humilde casa que describiría en su vejez, niñas de 5 años y niños varones hasta 15, separados en 2 salas. Cada uno llevaba de su casa una silla de paja muy ordinaria, hechas en el país, de sauce, el tintero, un pocillo, una mesa muy tosca donde escribían los varones primero y después las niñas. Había una mesita con un nicho de la Virgen donde se decía el bendito a la entrada y a la salida. Este era todo el adorno de la sala, y en un rincón la cama de la maestra. Todo lo que se enseñaba era leer y escribir y las 4 primeras reglas de la aritmética, y a las mujeres coser y marcar. Había algunos pardos que enseñaban música y piano. Este era el solo adorno para las niñas. Su casa, situada en la calle San José, después del Empedrado y luego Florida, era una de las más elegantes de Buenos Aires. La familia alternaba esta casona con la quinta Los Olivos, en el barrio de la Recoleta, y los veranos con la chacra de San Isidro, sobre la barranca frente al río, en el mirador llamado de los 3 Ombúes. En cualquiera de estos lugares, así como en otras casas de familia, Mariquita había frecuentado desde su infancia a su primo segundo, Martín Jacobo Thompson, 9 años mayor que ella, hijo del comerciante inglés Guillermo Thompson y de la criolla Tiburcia López Escribano y Cárdenas, prima de Magdalena Trillo. Al morir su padre, Martín había quedado prácticamente huérfano, ya que, cosa difícil de entender aún en esa época, su madre había entrado en el convento de capuchinas de Buenos Aires, dejando al muchachito de apenas 10 años al cuidado de su padrino y tutor, Martín José de Altolaguirre.
Este hombre era un personaje de prestigio por su fortuna y sus conocimientos de agricultura en una sociedad que vivía del comercio y la ganadería. Poseía una importante chacra cerca del convento de los Recoletos, donde ponía en práctica sus ideas fisiocráticas y, con seguridad, él y su ahijado Martín frecuentarían a sus vecinos Sánchez de Velasco y a su encantadora hija. ¿Habrá sido allí, en los primeros años de su adolescencia, o aún en su niñez, que el corazón de Mariquita empezó a acelerarse cuando los veía? Martín era un hombre muy atractivo y con algo muy especial: ojos azules, un tanto tristones, pelo rubio, rostro fino y añiñado. Era bastante romántico, como lo demuestra su decisión de pertenecer a la Marina Real en lugar de ser funcionario y agricultor como su padrino. Estas características debieron de haber deslumbrado a una niña de 11 o 12 años, sensible e inteligente como Mariquita. Su triste historia de semi-abandonado por su madre, que, vaya a saber por qué ocultos resortes psíquicos, no había querido volver a verlo, aumentarían su cariño y el deseo de ayudarlo. Él, por su lado, no podría menos que sentirse atraído por esta niña mujer aplomada y seductora, de la cual podría afirmarse que había inspirado a los hermanos Robertson cuando escribieron sobre las porteñas bellas y despiertas que se jactaban de ser muy encantadoras y tienen tan buen sentido, penetración y viveza. Martín Thompson había estudiado en el Colegio de San Carlos, ex San Ignacio, que había pertenecido a los jesuitas hasta su expulsión. De allí había partido a España para seguir sus estudios de guardia marina en El Ferrol. Una vez egresado en 1801, en lugar de quedarse viajando por Europa como correspondía a un joven ilustrado, volvió enseguida a Buenos Aires. Mariquita le había escrito que querían casarla con otro, que ella le pertenecía, siempre fiel, pero que era necesaria su presencia. Mientras tanto, sin hacer caso de sus protestas, los padres seguían con los trámites para la boda. Pero Mariquita no estaba sola. Su confesor, Fray Cayetano Rodríguez, culto sacerdote franciscano, debió aconsejarle los pasos a dar. Seguramente le recordaría a Fray Cayetano las palabras del obispo Azamor, a quien ella había conocido de niña. El matrimonio empieza por amor continúa y por amor acaba. Todos los bienes vienen por amor o son frutos del amor. Este placuit es la raíz de la vida conyugal y quien sostiene la mutua sociedad de los consortes y afianza su duración entre tanta variedad de acontecimientos y entre tantas ocasiones de disensión y desvío. Poco antes de la ceremonia de esponsales, previa a la boda, un funcionario eclesiástico se presentó en lo de Sánchez de Velasco para explorar la voluntad de la novia, pues el casamiento no podría realizarse sin su consentimiento. Aunque no quedaban documentos de esta confrontación, sí los hay de situaciones semejantes, pues no fue el de Mariquita un caso aislado, pero sí el más resonante por su posición social y su personalidad. Un hecho ocurrido en Santa Fe en 1718 muestra cómo debió ser el procedimiento que se siguió con Mariquita para probar su consentimiento a los esponsales. Es el testimonio de un sacerdote que acudió por la noche a la casa donde se celebraba la boda con 12 o 14 hombres, todos de buena disposición y reputación, hallando la casa dispuesta y aseada para el caso. Pidió permiso para entrar en la habitación de la niña. No estaba sola, le acompañaban su madre, su tía y madrina, una mestiza de razón llamada Elvira y una parda de toda razón llamada María Rosa. El sacerdote llamó a la novia a una esquina del cuarto y le pidió que hiciera juramento de que se casaba por su gusto con aquel hombre sin que para ello interviniesen miedo ni ruego. Mariquita debió vivir una experiencia semejante y, al ser interrogada, contestó que querían desposarla contra su voluntad.
Todo Buenos Aires habló de la rebelde y de la decisión de sus padres, lógica para la época, de encerrarla por un tiempo en la casa de ejercicios espirituales. Pero ni ruegos ni amenazas consiguieron hacerla cambiar de opinión. Por el contrario, el amor de los jóvenes se reforzó frente a la injusta imposición. Los obstáculos que debieron superar fueron de todo tipo. A la oposición paterna se unía el hecho de que eran primos y debían pedir una dispensa especial para casarse. A esto se sumó la distancia que los separaba, ya que las influencias de don Cecilio lograron que Martín fuera trasladado a Montevideo y luego a Cádiz. Nada le valió, sin embargo, el esfuerzo. Su hija era tanto o más tesonera que él. De los 14 a los 16 años defendió su amor y sus derechos, sin que la muerte de su padre en 1802 la hiciera cambiar de opinión. Para entonces la pareja tenía a su favor la nueva pragmática sanción de 1803, que daba autorización al virrey para permitir o no los casamientos impedidos por los padres. Algunos párrafos del juicio de disenso de los jóvenes permiten hacer una especie de raconto de esta historia de perseverancia en el amor. Me parece oportuno hacer una reflexión que conducirá a vuestra excelencia a informarse y conocer el grado de pasión en que se hallaban los suplicantes. 2 meses escasos visitó el referido Thompson la casa de la suplicante, y sufrida la repulsa de su declaración, no le pareció decoroso continuarla. A esto siguió la segunda partida para Cádiz y la ausencia sostenida por cartas, que lamentablemente se han perdido. Luego vino el pedido de autorización de Martín en 1803 para volver a Buenos Aires con el pretexto de recibir la herencia de su padre, y de inmediato viaje en el primer barco que pudo encontrar. Esta reflexión dará a usted el provisor eclesiástico fundamento para 1000 consideraciones que no podrán menos de hacer entender a vuestra excelencia que han el uno para el otro nacido. Durante 1804, el tesonero enamorado se instaló en Montevideo, desde donde preparó el juicio a su futura suegra, iniciado el 8 de julio de ese año. Replicó ella, aferrándose a la idea de que si su marido lo había rechazado en vida como yerno, tendría sus razones, más aún siendo el joven pariente bastante inmediato, sin las cualidades que se requieren para la dirección y gobierno de mi casa de comercio, por no habérsele dado esta enseñanza y oponerse a su profesión militar. Martín optó por recurrir al virrey, tal como indicaba la Real Pragmática, y Mariquita añadió lo suyo en un verdadero alegato. Ya me ha llegado el caso de haber apurado todos los medios de dulzura que el amor y la moderación me han sugerido por espacio de 3 años largos, para que mi madre, cuando no su aprobación, a lo menos su consentimiento me concediese para la realización de mis honestos y justos deseos, pero todos han sido infructuosos, pues cada día está más inflexible. Así me es preciso defender mis derechos. Añadía que estaba decidida a casarse con su primo porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean. Y sugería al virrey la medida a tomar, la misma que en el siglo XVI había pedido Juan de Garay en Potosí para la hija mestiza de Juan Ortiz de Zárate, en situación semejante, que se la depositara en casa de una familia honesta para que quede más en libertad y mi primo pueda dar todos los pasos competentes para el efecto. Prevenía también que no se le tuviera en cuenta si llegaba a desdecirse afectada por las lágrimas o ruedos de su madre, y que no tomaran como suyo ningún papel que no fuera por manos de Martín. Su despierta inteligencia de 17 años no dejaba nada al azar. Doña Magdalena no le iba en saga en determinación. Sin amilanarse, contestó a Domingo Balsavilbaso, escribano mayor del virrey, que ella se oponía a la boda porque los Thompson
pertenecían a un estrato social más bajo que el suyo, seguramente por el abuelo inglés, que su hija era una joven incauta e inexperta, que se había dejado envolver por alguien interesado en utilizar su dinero en diversiones y que nada quedaría para sus nietos. Su mentalidad, típicamente diochotesca, por lo pragmática, racional y absolutista, reniega del engañoso lenguaje de las pasiones y hasta llega a anteponer el interés al honor, fundamental en el siglo anterior, afirmando que, aunque haya esponsales contraídos y se haya seguido el desfloro de la Virgen, no se debe consentir un matrimonio que los padres no aceptan. Vemos en estas palabras el comienzo del proceso que llevó a considerar a la mujer culpable en vez de víctima del hombre en una relación prematrimonial. De inmediato contestó Martin Thompson, protestando indignado la acusación de que hubiera habido artilugio o seducción alguna, ya que habían pasado 3 largos años desde que se prometieron amor y fidelidad, y que Mariquita, después de un retiro espiritual de 9 días en la casa de ejercicios, había quedado más convencida que antes de que debía realizar ese casamiento. Recordando quizás que una vez concretado el matrimonio, tendrían que convivir con doña Magdalena en la gran casona de la calle San José, Thompson alivianaba el tono para prometerle que en ellos encontraría hijos que por su respeto, moderación, sumisión y buen porte harían algún día las delicias de su casa. En esto no se equivocó. A 13 días de iniciado el juicio, el virrey de Sobremonte daba la razón a los novios, y casi un año después, el 29 de junio de 1805, Mariquita Sánchez, en la iglesia de la Merced, adornada con flores y luces, daba un sí radiante a Martín Jacobo Thompson, alférez de la Real Armada. Ante Fray Cayetano Rodríguez, ante los hombres y ante Dios, prometían amarse y respetarse para toda la vida, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, hasta que la muerte nos separe. Quizás este amor debiera terminar así, con la felicidad de los cuentos de hada, pero como la historia es vida y no ficción, a los momentos felices suceden los amargos y viceversa. O más bien, la realidad entreteje los hilos de oro con los de cáñamo amargo y el protagonista, que ve el revés de ese tejido, no entiende, no puede entender. Martín y Mariquita tuvieron años muy felices. Juntos colaboraron activamente en el nacimiento de la patria mientras iban llegando los hijos, Clementina en 1807, Juan en 1809, Magdalena en 1811, Florencia en el 12 y Albina en el 15. Las reuniones en lo de Thompson eran muy concurridas. La dueña de la casa tocaba muy bien el arpa y siempre había alguien dispuesto a tocar en el piano un minué, un vals o una contradanza, para que las damas bailaran con una graciosa compostura y suelta elegancia, mucho mejores que las inglesas, según palabras de los Robertson en 1807. En octubre de 1805, pocos meses después de la boda, la batalla de Trafalgar iba a cambiar el escenario político internacional, dando a los ingleses el dominio de los mares. Thompson era justamente el encargado de vigilar la boca del Río de la Plata, con el cargo de capitán de puerto. Una tarde de agosto de 1806, avistó unas velas que parecían de naves de guerra inglesas. Mandó urgente recado al virrey, que, como se sabe, estaba viendo el sí de las niñas, cuyo argumento era extrañamente parecido al de la historia de la criolla rebelde. Mariquita lo recordaría más de 50 años después. ¡Qué noche! ¿Cómo pintar la situación de este virrey, a quien se acrimina toda esta confusión y demasiado se hizo en sacar y salvar los caudales? Mucho se ha escrito sobre esto,
Yo solo diré algo. Todas las personas encargadas por el virrey esa noche de defender la ciudad estaban tan sorprendidas de la situación y de la imposibilidad de salvar al país que esto no se puede explicar bastante. La criolla no cargaba todas las culpas en el atribulado virrey. La invasión tomó a todos tan de sorpresa que ni siquiera sabían cómo redactar una capitulación y, dato de Mariquita, copiaron la rendición de Pensacola, en Florida, publicada en un periódico español. Tanto había predicado contra los herejes que algunas personas del pueblo trataban de verles el rabo o las pezuñas de demonios a estos elegantes soldados que entraban por la calle de San Francisco al son de las gaitas escocesas. La descripción que hacía Mariquita del ejército británico suena un tanto frívola, pero esa fue la impresión que causó, sobre todo en las mujeres, ver algo tan distinto de lo acostumbrado como los escoceses, por ejemplo. El uniforme más poético, botines de cinta, puntas cruzadas, una parte de la pierna desnuda, una pollerita corta. Este lindo uniforme sobre la más bella juventud, sobre caras de nieve, la limpieza de estas tropas admirables. El conjunto formaba un gran contraste con la guarnición local, formada por criollos, mestizos y mulatos, todos rotos, en caballos sucios, mal cuidados, todo lo más miserable y más feo, con unos sombreritos chiquitos encima de un pañuelo atado a la cabeza. Aunque más adelante agregaba: pero llegó el día de la Reconquista y este pueblo cambió de tal modo su actitud que debieron bien sorprenderse. La lúcida muchacha de 19 años era capaz de hacer reflexiones más profundas y comprender la poderosa influencia de la Reconquista y la defensa que tuvieron en la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia. Esta fue una gran lección para este pueblo. Fue la luz. Cuántas cosas había visto y aprendido en tan corto tiempo. Vino la segunda lección y fue mayor el adelanto. Ya este pueblo conoció lo que podía hacer por sí mismo. Entre los varios grupos políticos que se fueron formando luego de las frustradas invasiones inglesas, los Thompson, junto con Belgrano, Castelli, los Rodríguez Peña y otros, eran partidarios de buscar un camino hacia la independencia. Martín participaba en la Sociedad de los Siete, artífice de los sucesos de mayo de 1810. Pero no solo se ocupaban de política. Los Thompson se divertían mucho. Fueron los primeros en atar caballos a su coche en lugar de las sufridas mulas, para pasear de su casa al Retiro, donde semana a semana se corrían toros. El primer cochero de pescante y con caballos fue el de Mariquita Thompson, y su sala fue la primera en lucir una chimenea de leños. Fue también allí donde se bailó la primera cuadrilla en honor al general Belgrano y su victoria en Tucumán. 60 parejas se deslizaron cómodamente por el salón más grande que había en la ciudad. El matrimonio había vivido con inquietud y esperanza los días de mayo y seguía de cerca todos los acontecimientos. Con sus propias manos hizo Mariquita las escarapelas, esta vez sí, blancas y celestes, que iban a usar los soldados del ejército del norte. Eran famosas sus tertulias donde se hacía música mientras la conversación alternaba temas de actualidad y política en un ambiente culto y refinado. En una de ellas, en 1813, Vicente López dio a conocer su composición, Oíd mortales el grito sagrado, con música de Blas Parera, que luego fue elegida como himno nacional argentino. Esta vida de felicidad doméstica y exaltación patriótica iba a llegar a su fin en 1816 con la partida de Thompson a los Estados Unidos, encargado de una misión especial por el Directorio de Buenos Aires. La situación política había cambiado y la Revolución Americana parecía sucumbir
ante los triunfos de los realistas en casi todo el continente. Urgían que otros países reconocieran la legitimidad de las emancipaciones de las colonias de España en vísperas de declarar la independencia. Martín, de 39 años, no se sentía muy bien al partir, pero pensó que sería por la perspectiva de la larga separación. Iba acompañado de un ayudante, Joaquín, a quien Mariquita llenó de encargos y recomendaciones. Una vez en Washington, empeoró su mal sin que él pudiera detectarlo. Era algo muy sutil que confundía su mente y le provocaba extraños comportamientos. ¿Algo genético heredado de su madre? Nadie podría saberlo. No había en aquellos tiempos conocimiento ni comprensión alguna por las enfermedades mentales. Pasar de excéntrico, neurasténico o melancólico a loco o demente era cosa común. Si aún hoy se cierran las puertas al distinto, aquella sociedad lo temía y por lo tanto lo excluía y maltrataba. Al enterarse Mariquita del creciente mal de su marido, supo que toda felicidad tenía su fin. Nada podía hacer a tanta distancia más que escribir al ayudante, dándole instrucciones y mandándole dinero para que lo trajera sin tardanza. Una carta del 26 de mayo de 1819, dirigida a Joaquín, muestra el dolor y la impotencia de Mariquita al no poder estar junto a su marido para cuidarlo. Así decía: «No quiero cansarte con la relación de lo que me han hecho sentir y llorar tus cartas. Como espero verte pronto, hablaremos de eso. Te encargo comprar para el viaje todo lo que sea preciso para que Martín sea bien cuidado. Quiero decirte café, azúcar, algunos bizcochos, dulce, algunas cosas que tú le puedas servir sin atenderte a lo que darán en el buque, porque los buques mercantes no son como los de guerra donde se come bien y en abundancia. Así, trae todo lo que puedas para que lo tome a la hora que quiera sin tener que andar pidiendo. Te encargo también que le hagas hacer una levita de paño bueno y un fraque, donde docenas de camisas para que lo mudes muy a menudo con corbatas, pantalones y todo lo demás. Cuidado que no lo traigas vestido como loco, sino como yo lo vestía cuando estaba aquí. En nada, Joaquín, quiero que lo trates como loco, sino como mi marido. Arregla todo lo demás de suerte para que puedas traerlo. Mi apoderado te dará el dinero que necesites para todo. Toma 1 o 2 hombres si fuera preciso para que te ayuden. Cuidado, Joaquín, que no permitas que nadie lo trate mal ni lo insulte. Si supiera que alguien tiene el atrevimiento de tocarle, tendría bastante valor para matarlo. Cuídalo mucho, buen Joaquín, que yo te lo recompensaré. Te encargo también le hagas componer el pelo. Hazle hacer una peluca que siempre le abrigará más que un gorro y es más decente». Junto con esta expresiva carta mandaba Mariquita 500 libras para los gastos que fueran necesarios, más no podía ser. Los hechos demostraron que sus temores no eran fallidos. Mal alimentado y quizás deprimido, Martín Thompson no llegó a las costas de Buenos Aires. El 23 de octubre de 1819, después de una sencilla ceremonia en alta mar, sus restos fueron arrojados al agua desde una planchada mientras la bandera permanecía a media asta y los demás pasajeros se persignaban con respeto. Era lo usual en estos casos. Muchos años más vivió Mariquita. Se volvió a casar con el cónsul francés Mendiville y tuvo con él 3 hijos. Él se volvió a Francia y aunque se carteaban con frecuencia, no manifestaban deseos de volver a convivir. Mariquita supo ganarse el respeto y el afecto de sus contemporáneos, y aunque en su larga vida debió tener muchos buenos momentos, en 1860 confesaría: «El año 1819 hice un pacto con el dolor, y este fiel compañero no me ha dejado ni en el sueño. Mi vida es llorar,
Donde va mi sangre, va el infortunio. Le quedarían todavía 8 años más para ir a reunirse, el 23 de octubre de 1868, con el primer y gran amor de su vida, por el que fue capaz de desafiar los cerrados códigos de su época.